Por eso la palabra del Señor demanda que la mujer grite, que la mujer llame. Amén. Que la mujer defienda su honor. Y la demostración es que usted arañe, golpee, defienda su honor, o llame o grite. Pero si usted ha estado en silencio, entonces ya no es violación, es una aceptación. Es que usted ha aceptado también. Y al aceptar, entonces esto es un delito. Y ambos deben morir para el Señor. Para Dios, el hombre que fornica con su hermana muere. Y la mujer que ha fornicado con su hermano también muere para Dios. ¿Dónde dice eso? Levítico capítulo 20, verso 17. Es un pecado mortal tener relaciones sexuales con la hermana. Mire lo que dice. Esta es la ley de Dios, el mandato de Dios, el mandamiento de Dios para toda la humanidad. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Mire lo que dice. Si alguno tomare, lo ha tomado a su hermana, lo ha tomado. Aquí está hablando de tomar a la hermana para convivir con ella. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Ahí está diciendo claramente, es cosa execrable. ¿Qué significa execrable? Execrable está diciendo condenable. Es algo condenable, es algo maldiciente, es algo que se aborrece. Este hecho que ha cometido este hombre y esta mujer, estos hermanos de sangre o medios hermanos, es cosa aborrecible, es cosa detestable, es cosa odiosa lo que han cometido estos. Amén. Y el Señor lo condena a la muerte. Por eso dice, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. ¿Por qué dice que serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo? Porque estos hermanos que cometieron fornicación, que cometieron incesto, todo el pueblo se debe dar cuenta de su expulsión. Debe expulsarse de la iglesia aquel que ha tenido relaciones sexuales con su hermana, entre hermanos de sangre, sea hermano de padre, madre, o sea hermano de padre nada más, o hermana de madre. Deben ser expulsados de la iglesia, y toda la iglesia se debe dar cuenta que la expulsión de estas personas. Por esa razón es que los pastores están llamados a limpiar de la congregación a los incestuosos, porque aquí en la iglesia no deben aceptarse los incestuosos, porque los incestuosos están en el mundo, porque son cosas execrables, es una cosa condenable, maldiciente, aborrecible, detestable lo que han cometido. Eso no debe estar en la iglesia de Cristo Jesús. Por eso todos los hijos de Dios, todos los hermanos deben darse cuenta cuando se expulse a este falso hermano, y de esa manera el pueblo de Dios tema y guarde y se guarde en santidad delante del Señor. Gloria a Dios. Hoy en día en la iglesia no se debe permitir estos actos de fornicación. No se debe permitir. Si es hermano, peor aún. ¿Cómo es posible que siendo creyente, que se ha entregado al Señor, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que está leyendo la palabra, que está obedeciendo la palabra, cómo es posible que habiendo escuchado la palabra, habiendo oído el mensaje, encima esté fornicando con su propia hermana? Eso es algo execrable, algo feo, aborrecible, detestable. Eso no está bien. Por eso
Al creyente que lo hace, el Señor lo maldice. Dice, ese está maldito. Es un maldito el que hace eso. Y la mujer que tiene sexo con su hermano es una maldita. No decimos maldito por insulto. No, aquí la palabra no insulta. Es maldito porque la maldición vendrá sobre la vida de este hombre y la maldición vendrá sobre la vida de esta mujer incestuoso, porque Dios aborrece el pecado del incesto. En el libro de Deuteronomio capítulo 27 verso 22 dice claramente la palabra del Señor. Mire cómo lo maldice el Señor. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá de todo el pueblo, amén. Dirá todo el pueblo, amén. ¿Por qué debe decir el pueblo amén? El pueblo dice amén cuando dice así sea para siempre. ¿Está de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con la palabra? Muy bien. Yo le voy a preguntar, usted va a decir amén después de lo que voy a decir. Las sagradas escrituras de Dios dicen esto: maldito el creyente que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Amén. Será así entonces por siempre. Amén. Queda maldito para siempre. Es la palabra de Dios. Si hay un hombre que dijera, ay, pero pobrecito, pero mira que si se aman, si se quieren entre hermanitos, ay, que pobrecito. Gente impía que vive por vivir, viven sin leyes, como animales irracionales, que viven sin normas, sin leyes, sin mandamientos. Nosotros vivimos con mandamientos y con leyes y sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. Por tanto, hagamos lo que Dios nuestro Señor nos ha ordenado, obedezcamos su palabra y viviremos felices. Punto 7. Solo en el caso de violación es culpable uno. Como ya habíamos visto, solo cuando es un caso de violación, que el hermano tomó a la hermana a la fuerza y ella gritó, lo arañó, lo golpeó, pero a la fuerza del varón, su hermano, pudo y tuvo relaciones. Ahí sí, el culpable es uno, es el hermano. Él debe morir. Él debe ser expulsado de la congregación. Pero la hermana no. Y la muestra de eso es que ella gritó. Y sus familiares oyeron el grito. Vinieron, lo socorrieron, pero ya lo encontraron violada. O quizás de repente gritó y nadie lo escuchó. Pero mostró que él tiene heridas, que él tiene contusiones, que le rompió la cabeza o que lo arañó. Entonces el hombre es culpable y ya no ella. Porque Dios no la culpa a ella. Por tanto, si alguien fue violada en ese caso por su hermano, ella está libre de todo pecado, porque así lo sentencia Dios. Dios no la culpa de pecado a ella. La Biblia también nos enseña esta verdad. Nos habla el caso de Amnón. Usted lo puede leer en su casa en todo el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 13, usted puede leer en su casa. Es el caso de Amnón. Y se lo voy a contar rápidamente. Amnón se había enamorado de su media hermana. Y entonces la quería y él decía, la amo, la quiero. Y comenzaba él a adelgazar.
Cuando de pronto vino su primo por ahí, le dice a Amnón: ¿qué pasa? ¿Estás enflaqueciendo? La verdad que estoy enamorado de mi media hermana y no sé qué hacer, porque ella es virgen. Entonces le dice su primo, le dice: lo que tienes que hacer es ten relaciones a la fuerza, y de esa manera te van a dar en matrimonio. Y ese mal consejo, como consejo demoníaco, como consejo satánico, ese consejo llevó a Amnón. Entonces le dijo a su padre: papá, por favor, estoy enfermo. Se hizo el enfermo. Estoy enfermo, manda a mi hermana que me cocine algo. Y su hermana inocente le cocina algo y le dice, y él ya había prevenido y botó a sus criados: váyanse, váyanse. Y entonces dijo: ven, hermana, dame de comer, estoy débil. Y entonces le trajo de comer su hermana. Y ni bien le trajo de comer, lo agarró de los brazos, lo echó a la cama y la empujó, rompió sus vestidos y tuvo relaciones con ella. Y ella decía: por favor, hermano, no tengas relaciones conmigo, por favor, no me hagas esta violencia, por favor, no hagas esto conmigo. Más pudo su deseo de él hasta que la violó. Y luego, después de haberla violado, la aborreció. Todo lo que él decía que la amaba, ya no la amaba, la aborrecía. Fuera de aquí, bótenla. Llamó a sus sirvientes: sirvientes, vengan, boten a esta mujer. Y la botaron a ella. Ella se fue violada, abusada, llorando. Y se lo dijo a su hermano. Luego, después, su hermano Absalón trató de vengarse. Y un día, cuando ya pasaron los meses, se vengó traspasándole unos dardos en el corazón. Lo traspasó a su hermano. Absalón mató a su hermano Amnón y de esa manera murió. Indudablemente que toda violación es algo que Dios condena y que Dios no va a aceptar. Eso usted, como le dije, puede leerlo en el libro de 2 de Samuel, capítulo 13. Ahora bien, Dios pide a sus siervos que exhorte a aquel pueblo que está consintiendo a los varones dormir con su hermana. Eso nos dice en el libro de Éxodo capítulo 22, versos 2 y 11. Mire, el Señor no le agrada un pueblo donde se permite que se esté abusando de su hermana, que se esté violando a su hermana, que el hombre viole a su hermana. Mire lo que dice: tú, hijo de hombre, le está hablando al profeta, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Miren lo que le dice: no vas a juzgar tú. ¿Cómo no vas a juzgar? El Señor le está exhortando al siervo de Dios. Todo siervo de Dios reciba esta exhortación. ¿Cómo es posible, varón de Dios, que tú no juzgues en tu pueblo que se ha convertido en derramadora de sangre? Porque en tu pueblo estás permitiendo que haya hombres que, llamándose hermanos, están abusando, violando a su propia hermana, hija de su padre o hija de su madre. Eso no es correcto delante del Señor, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está demandando a cada sacerdote, a cada ministro, que juzgue y sentencie a esos incestuosos, a esos que abusan de sus hermanas en su casa. El Señor está diciendo esto, llamando la atención a los sacerdotes y a los ministros. El pastor que no exhorte, el pastor que no esté llamando la atención a sus miembros, el pastor que no expulse de su congregación, el pastor que se guarda silencio, porque hay ministros que a veces guardan silencio. Miran que un hermano tuvo relaciones con su hermana y no dicen nada, porque la familia, ¿qué va a decir? Los hermanos se van a ir, los miembros se van a ir, de la iglesia. Hermano mío, escuche bien, ¿de qué te vale tener una iglesia, una cantidad de miembros, si entre todos ellos están llenos de pecado, de inmundicia y derramadora de sangre? Una iglesia donde se permite que el hermano abuse de su hermana, hija de su padre o hija de su madre. ¿De qué te sirve tener una congregación de pecado? Es preferible tener un solo miembro en la iglesia que guarde la palabra de Dios y no miles donde se profane las santas escrituras.
Y esta es palabra de Dios para ti, ministro. Por eso el Señor dice así: si tú permites esto, dice el Señor, yo voy a juntar a tu pueblo. Voy a juntar a tu pueblo como quien junta la plata, el cobre, el bronce, y a todos ellos lo voy a llevar al horno para fundirlos. Así voy a fundir a tu pueblo. En mi ira y en mi enojo voy a fundir a tu pueblo por haber quebrantado mis leyes y por permitir el incesto en medio de tu pueblo. Por eso de este mismo Ezequiel 22, verso 2 y 11, sigue hablando en el verso 19 y 20 las consecuencias que van a sufrir. Mire lo que dice: por tanto, ahí viene la sentencia, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros, ya está hablando ese pueblo pecaminoso entregado a los desórdenes sexuales, por cuanto todos vosotros os habéis convertidos en escorias. Mire lo que dice el Señor: te has convertido en escoria. Tú juntamente con tus miembros te has convertido en escoria. En escoria, ¿por qué? Por cuanto no obedeces los mandamientos de la ley de Dios. Mas tienes miedo a la gente, tienes miedo a las personas, de exhortar, de reprender, de disciplinar, de expulsar. Tienes miedo a la gente. Para eso Dios te ha puesto como ministro. Dios te ha puesto como ministro para que seas un varón de Dios en la iglesia y haga respetar la ley de Dios. Dios te ha puesto en la iglesia para que de esta manera haga respetar la ley de Dios. Escuche bien. Y si todo tu pueblo quiere dejarte, pues que te deje. Eso mismo pasó con Moisés. Moisés predicó la palabra, se levantó para hablar las leyes de Dios. Se levantó para hablar las leyes de Dios. Y muchas veces unos de ellos se sublevaron. Se sublevaron 250 sacerdotes. Y luego se sublevó también. Y la gente se quería sublevar. Entonces el Señor Jehová le habló a su siervo y le dijo: siervo Moisés, no temas. A esos 250 sacerdotes yo los mato. Voy a enviar fuego y los consumo. Y también mato a todo el pueblo. Y yo te voy a levantar un pueblo grande y fuerte. Dios no se vale de un pueblo pecador. Dios se vale de un pueblo que le tema, que le ame y que guarde los mandamientos del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire este mensaje de Dios a los sacerdotes que permitían el incesto entre hermanos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertidos en escorias. Escorias. Imagínense cómo le llaman. Te has convertido en unas escorias. No vales. Sigue diciendo: por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Lo voy a reunir a ustedes como quien junta la plata. Lo voy a reunir como quien junta la plata, como quien reúne la plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así ha dicho el Señor: así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré ahí y os fundiré, ha dicho el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuántas personas creyentes que andan por andar y viven por vivir, sin leyes, sin mandamientos. Hermano mío, amigo mío, escuche bien. La ley es para guardarlo en el corazón. Como decía David: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, Señor. Y no voy a pecar contra ti, Señor. Amén. Anote esta ley en tu corazón, guárdalo. Nunca veré la desnudez de mi hermana. Nunca lo haré.
Nunca veré la desnudez de mi hermano, dirá la mujer. Nunca lo haré, porque es algo que Dios ha prohibido y yo no voy a quebrantar el mandamiento de Dios. Si lo guardas y lo haces, Jehová nuestro Dios te amará, te cuidará, te abrazará y te besará y te exaltará y te levantará por ser obediente a su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte aplauso. Parte 8, explicando algunos casos bíblicos. Muchos se han preguntado, ¿por qué en el inicio de la humanidad los hijos de Adán se casaron con sus hermanas y no se les prohibió? Escuche esto. Hay algunos que preguntan por qué los hijos de Adán se casaron con sus hermanas. Porque no había la ley de la prohibición. Y cuando no hay ley, no hay pecado. Y cuando no hay pecado, no hay enfermedades, ni hay consecuencias. Bien dice las Santas Escrituras en Romanos capítulo 7, versos 7 y 8. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando no hay ley, el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay pecado. Antiguamente no había la ley de la prohibición de estar con el hermano, por tanto no había pecado, ni había condenación. En el caso de Adán, no había esa prohibición. Otro punto más. En la Escritura también hallamos cuando Abraham se casó con su media hermana, porque él declaraba que era su media hermana. En el libro de Génesis capítulo 20 verso 12 nos dice esta verdad: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Sara era su media hermana de Abraham. Ahora bien, por eso es que él la presentaba como su hermana, como su media hermana, la presentaba. Y con ella se había casado, era su esposa. ¿Por qué hacía esto? Porque en ese tiempo aún no había venido la ley. Porque la ley viene y se establece en la tierra desde el momento que Moisés trae la ley de Dios para toda la humanidad. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios que vino a través de Moisés. Y en el tiempo de Abraham, la vida de Abraham era antes que naciera Moisés. Pasado muchísimos años vino recién Moisés, y después Moisés trae la ley de la prohibición. Entonces, cuando Moisés trae la ley de la prohibición de estar con la hermana, a partir de ahí está terminantemente prohibido tener relaciones o mirar la desnudez de la hermana. Por tanto, en el caso de Abraham no se dice esto, por cuanto no había ley. Amén. Novena parte: el incesto entre hermanos en las películas basura. Hoy en día se están sembrando películas en medio de la humanidad. Están saliendo películas basura que nos hablan de los incestos e incentivan a la gente al incesto. En 1971 vino la película Secreto de Confesión con Silvia Pinal, donde muestra un incesto involuntario cuando descubre que su hijo, que había sido abandonado en un orfanato, es adoptado por otra familia y termina casándose con su media hermana. Punto 2.
El segundo film, Soñadores, de Bernardo Bertolucci, se basa en el incesto entre mellizos protagonistas, quienes nacieron siendo siameses. Ahí también, en Los Soñadores, hablan de otro pecado incestuoso. 3, la novela Flores en el Ático y sus 4 secuelas, trata de la relación romántica de 2 hermanos también. Igualmente el film Géminis, de Albertina Carri, se basa en el incesto entre 2 hermanos varones que viven una relación incestuosa con un amor que se desarrolla en plena juventud. Otra película, en el cortometraje Gay, hay un cortometraje gay donde narra la historia de 2 hermanos mellizos que con el paso del tiempo se enamoran y viven una relación incestuosa en un diminuto pueblo. En la película mexicana Queman las naves, el personaje interpretado por Irene Azueta tiene un cariño obsesivo con su hermano, que la lleva a una misteriosa sensación incestuosa. La novela también, Kafka en la orilla. El incesto es uno de los temas principales y ahí se ve el incesto entre hermanos. En la novela histórica azteca, el protagonista vive durante un tiempo una situación incestuosa con su hermana. Todas estas películas están tratando de bombardear ideas, fornicaciones desordenadas, con el fin que muchas personas también anhelen el incesto. El diablo se está moviendo en estos últimos tiempos para sembrar en la mente el incesto. Y sobre todo, el Ministerio de Cultura no hace nada ante esto. El Ministerio de Cultura no se mueve ni protege a la familia y permite que muchas películas basura invadan nuestra nación, cuando es el ministro de Cultura el que tiene que estar velando a fin de que el pueblo peruano no sea invadido por ideas, pornografías incestuosas. Debe cuidar la mente de los niños y de los jóvenes y también de todos los ciudadanos peruanos, porque el diablo se está moviendo a través de esta película para sembrar el pecado. Pero así como se mueve el diablo, también la ley de Dios hoy se imparte a través de esta televisión para poder llevar salvación, vida eterna, santidad en medio de la iglesia. Parte 10, el incesto entre hermanos de la mitología griega. El dios Zeus fornica con su hermana Hera. La mitología nos dice que Zeus era el hermano de Hera, con lo cual fornicó y se casó, llegando a tener como hijos a Ares, Eris, diosa de la discordia, e Ilitia, diosa de los partos. La diosa Hera, como hermana mayor y esposa de Zeus, tenía como principal labor presidir los nacimientos y el matrimonio. Ella era muy celosa de las conquistas amorosas de Zeus, porque el dios Zeus tenía otras diosas como amantes. Tenía a Leto, a Demeter, a Dione y a Maya. Imagínense esos dioses. Esos dioses tenían hasta amantes. Hermanos, esos no son dioses. Lo que la gente llama dioses, lo que la gente llama señores, solamente son demonios pervertidos. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Dios es el que nos llama a la santidad.
Amén. Hay algunos hoy en día que ha salido una secta llamado la diosa madre. Dice que Dios tiene su mujer. Estos impíos, tomando las ideas de aquellas mitologías griegas, están reduciendo a Dios como si fuera un ser humano. Estos impíos piensan que Dios necesita de una mujer. Estos impíos sucios y carnales piensan que porque su carne desea una mujer, Dios también desea una mujer. La carne, mientras vivimos en la carne, tenemos deseos sexuales. Pero cuando tengamos el cuerpo glorificado, el cuerpo celestial, ya no tiene deseos sexuales. Dios no es de carne. Para todos aquellos ignorantes, Dios no es de carne y por tanto no tiene deseo sexual. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu y Él no está sujeto a la carne. Dios no está sujeto a la carne porque no tiene carne. Si Dios tuviera carne, entonces sería mortal. Entonces sería mortal, sería corruptible. Entonces también se enfermaría. Pero Dios no se enferma, no se envejece porque no tiene carne. Él es espíritu. Amén. Si Dios tuviera carne, tuviera deseos sexuales. Pero Dios no tiene carne y por tanto no tiene deseo sexual. Por esa razón que un día se presentaron a Jesús unos hombres y le dijeron: Señor, una mujer llegó a tener su marido, pero este marido, antes de tener relaciones sexuales con él, murió. Y como en la ley dice que su hermano debe continuar, vino su otro hermano y se casó con él. Y antes de tener relaciones sexuales se murió. Y nuevamente vino el tercer hermano y se casó con ella. Y antes de tener relaciones sexuales se murió. Y así pasaron 7 hermanos. Allí, y los 7 se casaron con ella. Y en el reino de los cielos, ¿cómo será, Señor? Estos impíos dijeron: ahora sí lo agarré a Jesús. Porque si los 7 fueron su marido, en el cielo, ¿con quién va a estar? Entonces, Señor, en el cielo, ¿quién será su marido? Y le dice el Señor: ignorantes, ignoráis las santas escrituras, porque en los cielos ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento, porque serán como ángeles de Dios. Gloria a Dios. Amén. Por tanto, aquí no hay diosas. Esas diosas que hablan son demonios. Amén. Porque Jehová nuestro Dios, Jehová el Señor es. Por eso en las santas escrituras nunca encontrarás la palabra diosa y que Dios tiene su mujer, porque Dios es santo. Por eso el Señor dijo así: sed santos, como yo, Jehová vuestro Dios, soy santo también. Enseñe en su casa la palabra de Dios, porque solamente las santas escrituras es lo único que puede limpiar al pueblo de Dios y puede limpiar al pueblo peruano y puede limpiar a los ciudadanos peruanos. Solamente la palabra de Dios y las leyes de Dios tienen poder para hablar a la conciencia y a la mente del hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte aplauso.
Es tiempo entonces de preparar a la familia peruana. Es tiempo de preparar a toda la familia. Padre de familia, madre de familia, lea la palabra. Tenga esta palabra en su corazón, guárdala en su corazón, porque esta palabra va a dar vida a su familia. Esta palabra librará de pecado a su familia. Esta palabra, si la obedecen sus hijos, vivirán una vida feliz, duradera y de dicha en esta tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay libro que va a ayudar a su hijo a librarse del pecado. Solamente la ley de Dios, este libro de la ley de Dios. Su hijo puede ser de usted ignorante, oculto, empresario u obrero. Puede ser alto o bajo. Puede usted ser de una familia acaudalada o de una familia pobre. El incesto se produce en todos los estratos sociales. Mire usted hacia dónde está llevando a sus hijos. ¿Cuántos padres hay que prefieren enseñar a sus hijos, que prefieren llevar a cinemas a sus hijos? Hay otros que prefieren llevar a sus hijos a juegos, parques de diversión cada domingo, y no le llevan a la iglesia. La iglesia donde pueden haber obtenido la salvación, la vida. La iglesia donde pueden ellos recibir a Jesús. ¿De qué te vale, padre, solamente educarle a tus hijos en lo intelectual, en los institutos o buenas universidades, o darle una buena profesión, si le priva de lo más elemental, que es la enseñanza de la palabra de Dios? ¿De qué te valdrá? Tu hijo con el tiempo quizás tenga su profesión, pero se entregue al incesto, o viole a su propia hija, o abuse de su propia hija, o tenga relaciones con homosexuales, o quizás tu hijo se entregue al alcohol, a la droga, o quizás se entregue a los vicios, o tal vez siendo un profesional le invada la aflicción y se vuelva un hombre enfermo, o tal vez pierda la motivación y se vuelva un profesional fracasado. Lo que tu hijo necesita es palabra de Dios. Lo que tu hijo necesita es palabra de Dios. Enseña a tu hija. Padres, tuya es la responsabilidad de velar porque tu hijo conozca la palabra. Instruye a tu hijo. Lleva este libro. Estudia la palabra. Comparte esta palabra con tus hijos. Habla la palabra con tus hijos. Compártela. O lleva en CD este mensaje, los mensajes, y compártalo. Lea, vea en su casa y haga que la palabra de Dios llegue a su vida. Y luego comenten sobre el mensaje después de haber orado. Solamente así instruirás a tus hijos. Prepara a tus hijos, adiestra a tus hijos para que ellos nunca caigan en incesto. Enseña a tus hijos y dale la motivación. Dale la herencia más grande, déjale la herencia más grande a tus hijos, de tener a Jesucristo en el corazón. Que aunque tú mueras en esta tierra, aunque tú mueras mañana, aunque tú mueras quizás a temprana edad, teniendo tu hijo a Cristo Jesús, nada le será imposible. Deje a su hijo la herencia más grande, tener a Jesús en el corazón. No hay nada más grande.
No hay nada más grande que tomar a sus pequeños y conducirlos a la iglesia y decirles: hijitos, ustedes necesitan entregar su vida a Cristo. Sí, papá, sí, hijito, porque el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Tú debes permitir que Jesús vive en tu corazón, hijito. Sí, papi, ¿cómo lo hago? Vamos a orar. Enséñenle a orar, o tráigalo a la iglesia para que ellos aprendan a orar y aquí entreguen su vida al Señor. Haga que ellos se sienten a su lado y que escuchen la palabra, que oigan la ley de Dios. De esa manera tus hijos crecerán sanos y fuertes. De ese modo tus hijos crecerán teniendo a Dios en su vida. Recuerde bien, hermano y amigo, le has enseñado a tener dinero a tu hijo, pero no le has enseñado a Cristo, que es lo más importante. El dinero va y viene. El dinero es como el viento que viene, te toca y se va. Tú necesitas no enseñarle solamente a ser un buen profesional. Primero debes fundamentar a él la palabra de Dios. Teniendo la palabra, dale todo lo que quieres darle: universidades, buenos estudios, buena profesión, dale todo lo demás. Pero primero que tenga la ley en su corazón. Solo así te garantizarás tener un hijo y una familia feliz, unos nietos felices. Y de esta manera tú morirás en paz, sabiendo que tus hijos están protegidos con Cristo Jesús. Si quizás tú, amigo, que estás en esta hora y has venido por primera vez, tú no has aceptado a Cristo, tú necesitas aceptar a Jesús. Tú necesitas venir a Jesús. El Señor te llama. El Señor te llama a ti. Tú que estás perdido en la droga, en el alcohol, o en los vicios sexuales, o en la pornografía. ¿Cuántos hombres están allí en la pornografía, mirando pornografía? Por eso que luego después le ingresa el deseo de estar con su hermana, de estar con su hija, de estar con su sobrina. Porque mucha pornografía está bombardeando la mente de muchos jóvenes, de muchos hombres casados. La pornografía está ocupando un primer lugar. Y esa pornografía está haciendo que ellos tengan deseos malos y cometan pecados incestuosos. Yo te llamo ahora, amigo mío, para que te vuelvas al Señor. Yo te llamo ahora, amigo mío, para que rompa con el pecado, para que rompa con los vicios. Yo te invito en esta hora, amigo mío, para que tú vengas a Jesús nuestro Señor. Y si hay alguien en esta noche por primera vez, que viene por primera vez, voy a invitarlo a usted a pasar a este lugar. Allí donde está usted, ore conmigo, incline su rostro, dígale así: Señor Jehová, perdóname por todos mis pecados que contra ti he cometido. Yo he quebrantado tus leyes, he quebrantado tus mandamientos y me siento arrepentido. Señor mío, Dios mío, Rey mío, yo te acepto, Jehová, como mi Dios y mi Salvador de mi vida. En este momento, Padre, yo prometo, hago un pacto, que obedeceré tus leyes y tus mandamientos y los guardaré en mi corazón. Perdóname, te ruego. Lávame, te suplico, en el nombre de Jesús. En esta hora te pido, buen Dios de los cielos, Señor, yo creo que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Yo creo, Señor, que Cristo me da la libertad y recibo esa libertad. Libertad de mis pecados, libertad del mundo, libertad del diablo,
libertad de la carne. Y desde ahora yo declaro que soy libre. Declaro que soy libre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.